School, miembro de diversos consejos asesores y editoriales. Durante 10 años fue presidente de OCOPEN, o sea, Organización de Consultores de Pensiones de España, y durante 4 vicepresidente de SpainSIF, el Foro Español de la Inversión Social Responsable. También autor de varios libros, de más de un centenar de artículos, y ha traducido el libro de Peter Diamond, Premio Nobel de Economía 2010, y Nicholas Barr, Pension Reform. O sea, tenemos una... Pero no. Diego Valero está con nosotros. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Muy bien. Valero. En la República Dominicana se ha desatado una discusión a raíz de una posible intención de someter un proyecto de ley, ya está sometido en el Congreso Nacional, para que las administradoras de fondos de pensiones devuelvan un 30% de los fondos de pensiones acumulados a los trabajadores. ¿Qué opina usted sobre esa intención? Bien, buenos días, como decía. En primer lugar, déjeme compartir con todo el pueblo dominicano mi deseo de que esta crisis sanitaria, sobre todo, sea benevolente con todos ustedes y que la económica posterior también lo sea. En segundo lugar, y respecto de su pregunta, yo creo que es un error. Creo que es un error por 3 motivos fundamentalmente. El primero y el segundo creo que no se han explicado suficientemente bien. Y el tercero que daré lo explicó mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer el gobernador del Banco Central. Con respecto al primero y al segundo es lo siguiente. Creo que es una medida ineficaz porque va a afectar a pocos trabajadores. En el mejor de los casos solo obtendrán un rescate equivalente a 3 salarios mínimos como máximo, menos de 1 millón de trabajadores. Por lo tanto, cuando se habla de que este proyecto afecta a 4 millones, no es exactamente así, no es cierto. En segundo lugar, creo que es injusto porque hace descansar el costo de la crisis sobre los trabajados. No es justo que los trabajadores tengan que pagar la crisis con sus ahorros para el retiro, que son precisamente para el retiro. Es un dinero que tienen ellos para poderse retirar en su momento. ¿Y lo dejamos que se mueran entonces? Ahora. Con la crisis, ¿lo dejamos que se mueran? No, por supuesto que no. Se están muriendo, van a morir todos. El gobierno, escúchenme, no, para nada. El gobierno y las instituciones son los que ahora tienen que ayudar a la población. Acaban de obtener un préstamo de 650 millones del Fondo Monetario para esto. Úselo para dar subsidios a la gente que lo necesita, como se está haciendo en todos los países del mundo. En ningún país del mundo se está pidiendo a los trabajadores que paguen con su ahorro la crisis. Es el gobierno el que está ayudando a la gente que lo necesita. Nadie se tiene que morir de hambre. ¿Cuáles son cómo los trabajadores reciben los beneficios? Después que se mueran aquí, después que se mueran, la familia han cogido lucha para recibir esos fondos que usted dice. Perdone, es que esos fondos son para el retiro, no son para el retiro, pero hay muchos que ya cumplieron con el retiro y no se lo han entregado. Yo no sé a quién no se lo han entregado, pero si han cumplido con el retiro... Yo tengo familia que tienen 2 años, 3 o 4. Pues revise por qué no se lo han entregado, porque evidentemente se lo tienen que entregar. Si han alcanzado las condiciones de retiro o un cese por edad avanzada, que eso se produce a partir de los 57 años, naturalmente que tienen que cobrar. Sí. Pero todavía tienen la edad. Yo creo que usted me saque de una duda. Porque ahí donde está el gancho, donde los trabajadores se van a morir toditos, no más hay un peso. Si tienen la edad que establece la ley y no tienen la cuota, ¿no lo pueden recibir? ¿Es así? No, pero ellos tienen, vamos a ver, hay 3 posibles edades condiciones en las que cobrar. Sí. Claro, en las que hay unos requisitos mínimos que establece la propia ley. Sí. Entonces hay que ver en cada caso dónde está. Yo no sé los casos particulares, le puedo hablar de lo que dice la ley en ese sentido.
Y, por supuesto, nadie desea que la gente se muera antes, ni muchísimo menos. Lo que estoy diciendo es que en los países en el mundo se está afrontando esta crisis no haciéndosela pagar a los trabajadores, sino con subsidios que da el Estado. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto. El gobierno tiene, el Banco Interamericano de Desarrollo le dio hace 2 años un préstamo de $300 millones para emergencias y acaba de recibir $650 millones más. ¿No creen que con eso se podría subsidiar el transporte, la energía, la canasta básica de toda la gente que lo necesita? Sí. El trabajo de las MIPYMES y de los cuentapropistas para que puedan seguir trabajando y puedan seguir generando ingresos. Sí, ¿No es eso mejor que decirle a la gente, oiga, venda usted su casa y con la casa pague la crisis? Me parece que usted es español. Creo yo, vamos. Sí, me parece que usted es español, pero oiga lo que está pasando en la República Dominicana. Este gobierno va a cumplir 8 años y tiene ya hoy 12,000 millones de pesos ahorrados del diferencial de los combustibles para sustituir la flota vehicular. No se sabe dónde está ese dinero hace 8 años. Es decir, si el gobierno, que no está en emergencia, que tenemos una capital contaminada, no usa ese dinero, entonces mucho menos esos préstamos lo va a usar cuando lo que el gobierno pretende, resolver problemas con una fundita. Sí. Claro, yo no sé qué hace el gobierno con el dinero del combustible, porque es algo que comprenderá, no tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que se están dando préstamos de los organismos internacionales muy cuantiosos para que los gobiernos en cada país puedan ayudar a la población a sobrevivir a esta crisis. Y no se está pidiendo que sean los propios trabajadores los que paguen de su dinero la crisis. Eso es lo que estoy diciendo. Yo colijo de lo que usted dice, Valera, que lo que tienen que hacer la población es exigirle al gobierno que utilice esos recursos de los préstamos internacionales, los $300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, más los $650 millones ahora, para que afronte la crisis sanitaria y económica en la República Dominicana y que no sean los propios trabajadores que tengan que asumir esa crisis. ¿Es así, doctor? Exactamente, es así, exactamente es lo que digo. Esto es una tarea, miren, si en una crisis de estas dimensiones no es el gobierno quien ayuda a la población, ¿cuándo lo va a hacer? Naturalmente que es ahora el momento. Señor Valera, mire, hay quienes siempre hacen cuestionamientos y comparaciones y, por ejemplo, aquí en el país, muchas personas que están interesadas en que les entreguen ese 30% de fondos acumulados, dicen, pero en Perú lo hicieron y están retirando su dinero y no pasa nada. Y están comparando las realidades de Perú y de República Dominicana. Quisiera saber si usted tiene conocimiento al respecto y diga qué está pasando en Perú y qué pudiera pasar aquí en caso de que eso se entregara. Pues mire, se lo digo muy rápidamente. En Perú se hizo una cosa parecida hace ya tiempo, que fue que los retirados, los jubilados, se podían llevar toda la plata de golpe. Mire, de esa, el 95% de los jubilados se llevó toda la plata de golpe y a los 2 años ya no les quedaba nada para el resto de su retiro. Eso es lo que pasó. ¿Qué está pasando ahora? Allí han admitido el 25%. Es el único país del mundo y es el único que no tiene de verdad un sistema de pensiones. Es el único país del mundo que efectivamente está dando esa cantidad de dinero. ¿Qué es lo primero que pasó cuando se liberó el 25%? Colas para comprar Smart TVs. En fin, cada cual puede hacer lo que quiera de eso, pero si es una situación de emergencia, será para subsistir, no para comprar electrodomésticos, móviles de última generación o electrodomésticos o lo que sea. Miren, el caso de Perú, desde luego, es el único al que se puede uno mirar cuando quiere ver cómo de mal se pueden hacer las cosas. En fin, si en la República Dominicana quieren hacerlo igual de mal, pues pueden copiar al Perú perfectamente, pero en 3 años nadie tendrá pensión. Entonces, ¿no creen que es mejor buscar alternativas que sean sensatas para proteger a todos los trabajadores, no solo
no solo, oígame, al millón de trabajadores que como mucho pueden retirar ahora dinero, sino a todos los trabajadores del país, incluyendo los cuentas propias que no tienen ningún fondo de pensiones. A esa gente, ¿quién les ayuda? A todos los informales. A la gente que tiene salarios por el salario mínimo, 2 veces el salario mínimo, ¿quién les ayuda? Porque del fondo de pensiones no pueden sacar nada, porque no tienen suficiente. Solo pueden sacar del fondo de pensiones aquellos trabajadores que tienen unos salarios más o menos altos y que llevan ahorrando desde el principio, que seguramente son los que menos lo necesitan en este momento. Yo creo que en situaciones así es el gobierno, es el Estado quien debe ayudar a todos los trabajadores, sin duda alguna. Sí, sin duda alguna, Valerio, hay una situación, y es que la ley de seguridad social en la República Dominicana tiene muchas falencias. Y no hay dudas de que también hay muchas fallas en el proceso. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, aquí hay personas que han muerto, lamentablemente, han estado cotizando en el sistema de seguridad social, pero no han podido sus familias tener esos fondos. Entonces, yo pienso, o sea, es nuestra propuesta aquí, que debe haber un sistema de reforma del sistema en el que haya seguridad y que una persona que esté cotizando, su familia no tenga que pedirle a la administradora de fondos de pensiones que le pague, sino la administradora de fondos de pensiones enviarle el dinero a su casa, como debe ser. Claro que sí. Claro que sí, tienen toda la razón. Vamos a ver, hay una cuestión básica, que es que, primero, la ley 8701 es una ley que no se ha desarrollado del todo. O sea, hay elementos que todavía están incompletos porque el gobierno no los ha puesto en marcha. Esa es una parte. Y luego, esa ley, naturalmente, que es susceptible de mejorarse. Hay muchos elementos, miren, pensiones mínimas, los cuentapropistas, como antes decía, el seguro de salud para los mayores, para los retirados. Exacto. Lo que me están contando ahora ustedes en este momento. Claro que hay que hacer reformas, naturalmente que hay que hacer reformas. Y eso, lo que pasa es que eso hay que hacerlo con un análisis frío y no en un momento de agobio como el que tenemos ahora. Hay que hacer un análisis para mejorar todo eso. Mientras tanto, yo les diría que hay instituciones en el país a las que pueden acudir si alguna FP no está cumpliendo con el pago. Piensen que ellos tienen una serie de regulaciones legales que tienen que cumplir. Sí. Si alguno no está cumpliendo con esas regulaciones, pueden ustedes acudir tanto a la Superintendencia de Pensiones como a la Vida, que es la defensa de los afiliados, y presentar ahí las reclamaciones del lugar. Quiero decir que hay cosas que se pueden hacer y luego tendríamos que saber, yo no sé, por supuesto, no estoy ahora en el país y no veo cada día lo que sucede, pero tendríamos que saber si es la mayoría de personas las que no cobran o son solo unos cuantos por algún tipo de problema concreto. Sí. Es muy fácil generalizar cuando las cosas parece que van mal, pero tendríamos que tener conciencia si realmente son todos o son unos pocos, pero llamativos, ¿no? Y en cualquier caso, por supuesto, eso me parece mal y eso hay que corregirlo indudablemente que sí. Doctor, ¿y cómo hacer? Usted sabe, esto que usted está diciendo en este momento está cayendo muy mal a muchas personas. Es muy posible que muchos oyentes de la opción de la mañana digan que, claro, él lo dice por tal vez desde la comodidad de su hogar o de su asiento, qué sé yo. ¿Cómo hacerle entender a ese segmento de la población que está empecinada y que entiende que hay que darle su dinero porque es suyo, porque lo asumen así, porque ya yo lo trabajé y a mí hay que darme mi dinero? O sea, ¿cómo tú le explicas que no se puede? O sea, ya usted lo ha explicado, pero de una forma tal vez más llana. Claro, no, mire, claramente hay dos cosas. La primera, efectivamente, yo no estoy ahora en la República Dominicana, sin embargo, yo tengo familia y amigos
dominicanos y voy con frecuencia. De hecho, mi hijo es dominicano, por lo tanto, comprenderán que a este país lo quiero como a mi propia patria. Sí. Por lo tanto, me preocupa mucho la situación dramática que muchas personas están viviendo, indudablemente, y que nadie piense que lo que les estoy diciendo es algo que pueda ser como diciendo, bueno, cada cual allá que se apañe, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que hay que cuidar y atender a toda la población que sufre, porque realmente están sufriendo y hay que ayudarles. La cuestión está en que los que más sufren no van a recibir nada ahora si se diera ese rescate, porque no tienen dinero ahí ahorrado suficiente. Los que más sufren se mueren ahora ya. Eso en primer lugar. ¿Perdone? No, siga, por favor. Sí, Siga, por favor. no, eso por un lado. Y luego es cierto que el dinero es suyo, por supuesto que el dinero es suyo, pero es un dinero condicionado a alcanzar la edad de retiro. Eso es lo que dice la ley, y la ley desarrolla un principio, un precepto constitucional de la República Dominicana, que es que el Estado tiene que ser garante de las pensiones de los ciudadanos, y el Estado instrumentó, el gobierno en su día, el gobierno del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía instrumentó esta ley en su momento para dar cobertura a ese mandato constitucional. Por tanto, de lo que se trata, esa ley, aunque el dinero sea suyo, pero es un dinero condicionado. Es como si usted hace un depósito a 10 años, no lo puede retirar antes. Es un dinero que está condicionado a alcanzar la edad de retiro. ¿Por qué? Porque el retiro es una cuestión que constitucionalmente se debe proteger. Si ahora nos lleváramos el dinero del retiro, estamos incumpliendo un precepto constitucional que el gobierno no puede incumplir. Eso es lo que sucede. E insisto, hay mucha gente que seguramente de una forma errónea, porque no se lo han explicado bien, cree que va a recibir una gran cantidad de plata si retira el 30% de sus ahorros. Pero ya les digo, que conozco los números, que eso no es así. Que van a ser menos de 1 millón de personas los que puedan recibir una cantidad que alcance 3 salarios mínimos. Los demás van a estar muy por debajo, sí, en el caso de que puedan recibir algo. Por lo tanto, yo creo que esto se ha inculcado la idea de que ese dinero me lo tengo que llevar yo ahora, porque ese dinero es mío, pero ese dinero es de los trabajadores, sí, para su retiro, sí, no para otras situaciones de emergencia para las cuales está el Estado. Le quería preguntar, el que hace la ley hace la trampa. ¿Usted sabe que ese dinero reservado para la pensión de los trabajadores lo están invirtiendo en otra cosa, dizque para ganar intereses? Y esa es una ley de seguridad social. ¿Se puede hacer eso con el dinero de los trabajadores? ¿Sabe usted quién gana los intereses de eso? ¿Quién lo gana? Están ganando los trabajadores. Sí, ¿y cómo se va a distribuir los trabajadores? ¿Cómo se va a distribuir? Cuando lo pensionen. Usted sabe, cuando se muere el 60 o el 70% lo entregan. No, déjeme que le diga. ¿Usted sabe que de la pensión que van a cobrar los trabajadores, la mitad del dinero de lo que cobren de pensión lo han puesto los trabajadores y las empresas, y sí, la otra mitad son esos intereses que usted me dice? Sí. La otra mitad es la rentabilidad que las ETPs le van a conseguir. Sí. Es así, o sea, el 50% son los intereses. Sí. El 50% en promedio son los intereses. Los intereses, ok. Es decir, si ese dinero no estuviera invertido, sí, la pensión sería la mitad. Exacto. El 50% son los intereses, pero claro, es que esos intereses, ¿por qué hay tanto dinero en intereses? Porque es a largo plazo, porque es un ahorro de largo plazo. Ahora, y ese dinero se está invirtiendo fundamentalmente en un 80% en la financiación del déficit del Estado. Sí. Si eso no fuera invertido por los fondos de pensiones, tendría que ser invertido por agentes extranjeros. Sí, mire, yo lo quiero felicitar. Yo lo quiero felicitar a usted. Dígame. ¿Sabe por qué? Lo quiero felicitar. Porque Dígame. Aquí los ejecutivos de la AFP no lo han explicado como lo ha explicado usted. O sea, hay mucha confusión en la población porque los que están en eso no lo han explicado como usted. Usted ha hablado de un trípode y hablábamos de 2. Ahora usted mencionó uno. Qué interesante. Patrón, sí, trabajadores y los intereses. No, aquí no se ha manejado eso mucho. Porque los ejecutivos de aquí actúan
actúan como de manera truculenta, que no le dicen al pueblo la verdad. Lo que pasa es que no hay peor persona que no quiera escuchar el que no quiere. Porque eso lo dijo el gobernador del Banco Central precisamente. Sí. De que ese 50% de las pensiones son los intereses. Y lo explicábamos ayer aquí. Sí. En definitiva, Valero. Sí, Valero. Conclusión. Los trabajadores, en el caso de que adquieren el 30% de la AFP, lo que adquieren es menos de 1 millón de personas, 3 salarios mínimos. Estamos hablando de cuántos son salarios mínimos, 10,000. Acá entre 12, 30,000 pesos. Son 8,000 pesos, o sea, estaríamos hablando de unos 24,000 pesos. 24,000 pesos cada uno. Elimina el 30%. Sí, díganme si con eso se puede sobrevivir a la crisis. Por supuesto que no. Segundo, es claro. el Estado que debe asumir definitivamente la crisis económica y sanitaria en el país. El gobierno. Naturalmente. Por parte, y para eso los préstamos internacionales. Y tercero, claro, evitaríamos una debacle económica en la República Dominicana. Totalmente. Sí, eso no lo hemos hablado, pero yo leí la proclama que hizo el gobernador del Banco Central y creo que tiene toda la razón desde el punto de vista del que ya es teoría económica, si quieren, pero desde el punto de vista de la macroeconomía tiene toda la razón en el sentido de que retirar de golpe casi un 5% del Producto Interno Bruto, que es lo que hay en fondos de pensiones, retirarlo de golpe sin que la oferta crezca de igual forma, porque la producción está parada, lo único que supone es incremento de precios y caída de la tasa de cambio. Entonces, él lo comparaba con la crisis de Baninter. Por cierto, yo estuve en el país, estuve viviendo la crisis de Baninter, sí. Estuve en ese tiempo, en el 2003, y conozco muy bien, probablemente mucha población dominicana ya no lo sabe porque son jóvenes, pero cuando yo llegué al país, la tasa de cambio estaba en 15 y con la crisis de Baninter pasó a 45. Sí. Quizá deberíamos acordarnos de eso y pensar si ahora estamos dispuestos a que la tasa de cambio vuelva a pasar de 50 a 150. Bueno. Porque eso ya pasó en el país. La memoria es corta, pero eso ya pasó. No es así, y yo lo puedo asegurar porque lo viví. Bueno, solo que todavía la población está para que, como usted sabe tanto de eso y no lo ponemos en duda, pero nosotros todavía estamos pagando el déficit de Baninter. Y cada vez que hay un problema aquí se lo pegan a los de abajo. No, eso es todavía que estamos pagando. Hay que hacer una reforma el déficit fiscal. No lo está pagando el Banco Central. El Banco Central administró el problema, claro. Pero quien lo está pagando es el pueblo dominicano. Con todos los impuestos. Sí. Por supuesto, porque en aquel momento el gobierno decidió cubrir toda la deuda de Baninter, sí. Que probablemente fue un error. Sí. Pero ahora quien da la ayuda son organismos multilaterales a muy largo plazo y con muy bajo costo de interés. Sí. Por lo tanto, es el momento de aprovechar toda esa ayuda. Es el momento de aprovechar que no solo es para la República Dominicana, es para todos los países de América Latina y Caribe, aprovechar ese tipo de ayuda que ofrecen instituciones como el Fondo Monetario, como el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para superar esta crisis sin que tengan que ser los trabajadores los que la paguen. Sí, como me imagino que usted no es de ningún partido, ni tiene intereses políticos, lo correcto sería que esos préstamos que el gobierno recibió y que lo conoció el mundo, porque el Banco Mundial y el Fondo lo publicaron, que esos fondos sean primero manejados con transparencia y segundo que lleguen precisamente a los sectores vulnerables que la crisis va a afectar a mayor grado. Así es. Naturalmente, tiene usted toda la razón. Además, déjeme añadir una cosa. La forma de hacerlo no es dándole plata directamente a la gente. Sí. Porque al final la gente gasta mal la plata muchas veces. La forma de hacerlo es subsidiando lo que la gente necesita. Es decir, subsidiando la canasta de la compra.
con supermercados, por ejemplo, donde eso se está haciendo en algunas zonas en España, por ejemplo. Sí. Se está subsidiando la compra directamente. La energía, que todos sabemos que es muy cara. El transporte, de lo mismo. Todo eso, que haya subsidios directos para que las personas que están necesitadas no tengan que pagar el transporte, no tengan que pagar la energía, que puedan tener subsidios al pago de sus alquileres, al pago incluso de los préstamos que tienen para la vivienda, todo eso, ese subsidio, todo eso, para que el costo para los trabajadores que están perdiendo ingresos pueda ser asumido directamente por el Estado. Eso yo creo que es la mejor de las soluciones que se podrían plantear en el país. Bueno, Valero, yo creo que es suficiente, muy reconfortante su entrevista. Ha sido válida para instruir a nuestros amigos teleradio oyentes, porque es necesario que la gente conozca sobre ese particular y no se hagan expectativas con un dinero que no existe precisamente. Muchísimas gracias de verdad por acceder. Valero, encantado y muchas gracias por... Un abrazo de corazón para todos. Gracias, igual para Gracias. ustedes. Vamos a una pausa comercial. Tiene una posición privilegiada. Primera dama de México. Y a pesar de llevar una buena vida, Amo Dominicana y amo la ropa. sufre profundamente, Estoy sofocando en esta casa. Quiero el divorcio. Paciencia. ¡Ya se me acabó! lo que la llevará a poner en marcha un plan para ser libre. Ahí está el pececito. Llevó mucho tiempo, pero prometí que iba a dar con ella. Serán 2 semanas, hasta un día después del grito de independencia. Que no me puedo olvidar. Aunque solo será el comienzo de su peor pesadilla. El disparo falló. No podía fallar, aquí quiero muerta. Una historia conocida, con una versión que nunca te hubieses imaginado. La Usurpadora, cada noche a las 9 por Telemicro. Se ve mejor. Les digo por qué Pillow Top Postopédico de la Reina es el verdadero Pillow Top. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble Pillow Top. Pillow Top de un lado, Pillow Top del otro lado. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base. Dura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble Pillow Top, su doble sprines en el colchón y en la base, y que sea Pillow Top Postopédico de la Reina. No te confundas. Pillow Top Postopédico de la Reina, ese es el verdadero Pillow Top. Rompe con tu plan prepago Viva. Ahora tu plan prepago Aperísimo te da más beneficios.